favor. Decía, hallar todos los puntos que están a igual distancia de P igual menos 1, 2. D igual menos 1, 2. Sí, P menos 1, 2. Y Q, 3, 5. Ah, era P, ¿no? Sí. Y hallar todos los puntos que están a igual distancia. Bueno, cuando tenemos situaciones así, lo que primero tenemos que hacer es tratar de imaginar qué es lo que nos está pidiendo. Si yo simplemente tengo anotados los puntos, diría, bueno, calculo la distancia entre esos dos puntos, pero la verdad es que no es eso lo que está pidiendo el ejercicio. Está pidiendo otra cosa y la vamos a visualizar si podemos representarlo, si podemos graficar un poquito. Hay casos en los que por ahí la escala no permite visualizar demasiado, porque se van de la escala, a eso me refiero. Si yo les hubiera dado un punto donde acá era 120, graficar 120 unidades y que me quede proporcionado hubiera estado difícil. Pero bueno, en este caso son valores más amigables que nos van a permitir tener una idea. Bueno, acá me quedé cortita porque no me va a alcanzar. Ahora sí. Bueno, tenemos el punto menos 1, 2. Menos 1, 2. Lo voy a poner acá. Menos 1 de X, este es el punto P, con 2 de Y. Y por otro lado tenemos el punto Q, que está entre 5. Bien, copiamos bien, ¿no? Las coordenadas, menos 1, 2, 3, 5. ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo interpretamos esto? ¿Se les ocurre algún valor que ustedes sepan que está justito en la mitad entre esos dos puntos? A ver, por ejemplo, si yo considero la distancia... ¿No te da 5? ¿Cuánto? Haciendo cuadrática te da 5, creo, no sé. Haciendo cuadrática no me doy cuenta. Perdón, haciendo Pitágoras. Haciendo Pitágoras. Es decir, buscando la distancia entre estos dos puntos, algo así, ¿estás diciéndome? Sí. Bien, esta distancia nos daría 5, ¿no? Porque tenemos 3 al cuadrado, no, tampoco nos da 5. Porque acá tenemos, sí, tenemos 4 unidades, fíjense. 3 menos 1 es 4. Y acá tenemos 5 menos 2, 3. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. Sumamos y nos da 25, así que esta distancia, como dice el compañero, sería, se los voy a escribir así, ¿sí? Ahí nos daría el 5 que está mencionando el compañero. Ahora, la cuestión es, ¿nos está pidiendo cuál es esa distancia? ¿O dónde estarían o cuáles serían los puntos que están a la misma distancia de P que de Q? Miren, si toda esta distancia es 5, en la mitad del camino tendría que tener 2,5, un punto que esté a la distancia equivalente hacia un lado que hacia el otro. Si lo pensamos con respecto al eje X, la mitad de 4 la voy a tener contando 2 unidades a partir de un extremo o restando 2 a partir del otro, es decir, ahí estoy dividiendo toda esta distancia en 2 partes. Si pienso lo mismo respecto del eje Y, la mitad de la distancia, como son 3 unidades, la voy a tener por acá. Es decir que acá yo tendría un punto M, por ponerle un nombre, que está a 2,5, digo 2,5 porque ya lo calculamos antes, ¿no? Ya lo determinamos antes. Me quedan 10 minutitos. Entonces, a ver.
esta distancia es la misma que esta otra. Pero la pregunta sería, ¿no habrá otros puntos que también estén a la misma distancia, tanto de P como de Q? Para hacer esto, ¿qué podemos plantear? ¿A qué me refiero yo? Si yo pudiera dibujar otro punto M por acá, por ejemplo, M2 le pongo, supongamos que es el M1, si yo logro tomar esta distancia y esta otra, tal vez también sea la misma. O si pongo un punto más lejano, por ejemplo por acá, y esta distancia la calculo de manera que sea la misma que esta otra. O un punto más acá, fíjense. ¿Qué va a pasar en realidad? Me voy a encontrar que va a haber un montón de puntos que podrían llegar a pertenecer a esta recta, de tal manera que cualquier punto que estuviera acá fuera equidistante tanto de P como de Q. Entonces, ¿cómo lo podemos pensar? Podemos inventarnos un punto M genérico de coordenadas X e Y, que son las que tenemos que determinar, ¿sí? Y ahí podremos plantear que la distancia entre la componente de X y la componente de Y, perdón, la de X de un punto y la X del otro, la Y de un punto y la Y del otro, cumplan con la fórmula de distancia que nosotros manejamos. Es decir, que la distancia entre P y M, entre el punto P y el punto M genérico, que puede estar sobre esa recta, sea igual que la distancia entre el punto Q y nuestro punto M. Bueno, eso es lo que vamos a tener que plantear. Pero me interesaba por ahí, en principio, poder plantearlo, ¿sí? Esta es la idea de lo que estamos buscando. En realidad estamos buscando, a simple vista ya lo estamos viendo, una recta, porque sobre esa recta cualquier punto que yo señale va a cumplir que las distancias a los otros dos puntos que teníamos desde el principio va a ser la misma. Lo vamos a plantear usando esta condición. Así que nuestro nuevo punto M tiene componente X, sí. ¿Sí? Bien. Voy a borrar acá y vamos a mínimamente dejar planteada la ecuación. Digo mínimamente porque el tiempo sigue corriendo. Recuerden que van a tener un ratito para tomar algo, comerse una galletita, respirar y después buscar el archivo. No va a estar accesible porque está programado para 10:30, así que no desesperen que hasta 10:30 no va a estar habilitado. Después van a hacer eso y vamos a volver sobre el mismo enlace de esta reunión. Está funcionando bien con otras comisiones, puedo grabar las 2 o 3 veces en las que nos reunimos, así que vuelvan a ingresar con el mismo enlace que no va a haber problemas, ¿sí? De todas maneras, yo me voy a quedar cerquita de la compu por si ustedes necesitan hacerme algún comentario o algo que vaya surgiendo de manera inesperada durante esa actividad, ¿sí? Así que cualquier cosita me escriben. Mientras vamos a intentar plantear esto. Bueno. Perdón, ahí preguntan si tenemos el parcialito este y después del parcial es que volvemos a tener clases o mientras tanto. Sí, volvemos. Yo me voy a que durante el tiempo del parcial yo voy a estar mirando el campus. Si quieren activo una reunión muteada para estar atentas, si quieren seguimos por este mismo chat. Y bueno, si surge algo me van diciendo por ahí. Si a ustedes los deja más tranquilos, yo no tengo problema, me quedo por acá. Lo único que los dejo silenciados, si veo que necesitan algo, activamos. No dejamos grabando porque va a estar mudo, como quien dice. Y bueno, ustedes por ahí les da la tranquilidad de saber que estoy. Sí, me quedo, quédense tranquilos. Lo que sí les digo es que volvemos a entrar en el mismo enlace, ¿sí?
Y después de hacer esa actividad también volvemos, después de un ratito que descansen, se terminen de aflojar. Yo sé que genera alguna tensión esto, a pesar de que yo les digo que no es nada terrible. Bueno, yo sé que a lo mejor los pone inquietos, así que la tercera reunión sería la que tengamos de clase que sigue, la tendríamos 11:30, como hacemos siempre, ¿sí? Así, bueno, se sacan un poquito el estrés y después vuelven y seguimos charlando sobre lo que estuvieron trabajando en ese cuestionario y aclaramos para que quede todo más, lo más claro posible. Bueno, planteamos las condiciones de distancia. ¿Qué me dice la ecuación de distancia? Que la distancia entre P y M, es decir, las coordenadas de este punto y de este otro, las podemos pensar como la raíz cuadrada de la componente de x de uno menos la componente de x del otro. X menos 1. Eso elevado al cuadrado, más, y ahora lo mismo con las componentes de y. Y menos 2, también elevado al cuadrado. Por otra parte, tenemos la distancia entre los puntos Q y M. Y la pensamos de la misma manera. La componente de x de uno menos la del otro, ¿sí? Más, lo mismo, la componente de x de 1, perdón, la de y de 1, menos la componente y del otro. ¿Qué pasa si yo en lugar de tomar primero m y después p lo tomo al revés? No pasa nada, es exactamente la misma, la fórmula de distancia. Además recuerden que al estar elevado al cuadrado, podíamos conmutar esos dos términos, siempre que respetemos después la operatoria y no hagamos lío con los signos, ¿no? Y llegaríamos al mismo resultado. ¿Qué nos conviene hacer? Cancelamos las raíces, porque tener dos raíces igualadas implica que son iguales en el caso que los radicandos lo sean. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto es la condición de distancia, la fórmula de distancia entre dos puntos que habíamos visto la semana pasada. La escribo acá. La distancia, lo podría decir Pitágoras, es la diferencia de dos lados al cuadrado, los x y los correspondientes en y. Fíjense, si yo puedo hacer acá un triangulito, ¿sí? Esta medida la puedo pensar como x1 menos x0, ¿sí? Y si yo este punto lo llamo x1 y 1, y acá tengo otro punto, ¿sí? A ver, este es el punto. Acá estoy escribiendo algo que no tendría que haber escrito. Este es el punto 1, que tiene coordenadas x1 y 1. Entonces, la distancia, en x la tomo así, donde este valor, el x1, estaría sobre el eje x, ¿sí? Esta medida es precisamente esta que yo escribí acá. Este pedacito de acá, si esto es la componente y1, y este punto tiene componentes x0 y 0, este pedacito sería esta expresión de acá, y1 menos y0. Sale de la ecuación de la distancia entre dos puntos. Ah, no ven, a ver ahí. Es lo que vimos, sí, exactamente en este momento. Habíamos quedado acá, donde lo que pretendíamos era encontrar la distancia, o mejor dicho, cuáles eran esos puntos que estaban a igual distancia de otros dos puntos, que eran P y Q. Esos puntos genéricos los habíamos llamado M, ¿sí? Y habíamos planteado la condición de que las distancias tenían que ser iguales. Entre el punto P y ese punto genérico M, tiene que tener la misma distancia que desde el punto Q, que lo tenemos acá, hasta también el punto genérico M. Llegamos a plantear la igualdad de las ecuaciones de distancia para cada caso, para uno y para el otro, y nos queda esta expresión, ¿sí? De donde yo les voy a hacer el primer desarrollo y después les voy a decir cómo van a seguir y van a ver que van a poder llegar fácil. Esto es el cuadrado de un binomio.
en este pedacito es el equivalente a tener un más 1, porque es restar un menos 1, es como tener un más 1. Cuadrado del binomio, si usamos la fórmula, el primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo, x por 1 es x, y el cuadrado del segundo, 1 al cuadrado me da 1. Todo esto que escribí recién acá es esto, el equivalente de ese desarrollo. Hacemos el otro cuadrado, el primero al cuadrado. Como acá tengo una resta, en lugar de ser más, el doble producto es menos el doble del primero por el segundo, o el segundo por el primero. 2 por 2 es 4 por i, 4i. Y el cuadrado del segundo sería más 4. Todo eso es igual a lo mismo acá. Les voy a poner acá con una ondita para que diferenciemos. Venimos para este lado, el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo me va a quedar menos 6, y más 9, más el cuadrado del segundo. Esto lo tenemos acá. Y después tenemos el último de los cuadrados, que sería i cuadrado, menos 10x más 25. Esto es, así con rayitas, es este de acá. Bien, van a darse cuenta que va a haber un montón de cosas términos, me refiero, que vamos a poder cancelar. Por ejemplo, i cuadrado de un lado, acá tengo el igual, ¿sí? Y cuadrado del otro lado del igual. Esto funciona, el igual funciona como una balanza. Yo saco una pesa de un lado y saco el mismo peso del otro, sigo en equilibrio. Por lo tanto, podríamos decir que esta y cuadrado con esta las podemos cancelar. ¿Qué más? Pasaría lo mismo con las x cuadrado. Por ejemplo, esta de acá la podemos cancelar con esta otra. Y a partir de ahí nos queda reagrupar las... Ahí es menos 10i, no menos 10x. Tenés razón, mira. Muchísimas gracias. Ahí estamos, perfecto, sí. Después no nos iba a salir, si no lo veíamos acá, iba a llegar un momento donde algo iba a quedar que no funcionaba. Si lo queríamos verificar, no nos hubiera dado. Está muy bien eso. ¿Qué hay que hacer ahora? Fíjense que tenemos x, términos solitos, lo escribo acá un pasito más y después se los dejo para que lo puedan terminar de resolver ustedes. De acá me quedó menos 6x más 9 menos 10y más 25. Fíjense que tenemos términos con x, términos que son solo numéricos y términos con y, de los dos lados. Entonces, esto va a posibilitar que nosotros despejemos y que nos quede la ecuación de una recta. Es decir, vamos a agrupar todos los términos con y, todos los de x, todos los independientes, para finalmente despejar y. Y eso nos va a dar la ecuación de la recta. Ahora, ¿qué es esa ecuación que nos va a dar? Va a ser, ¿se acuerdan que habíamos dibujado los dos puntos y habíamos dicho que probablemente la respuesta estuviera en todos los puntos ubicados en esa recta? Esa fórmula es la que nos va a dar. Pero nuestro punto M tiene un valor de x y un valor de y. Entonces, en la respuesta que seguramente figura en el apunte, debe decir, para x, el valor de x que yo elija. Pero en y, ¿qué vamos a tener? La ecuación de la recta, es decir, por ejemplo, mx más b, ¿sí? Una fórmula que ustedes la van a encontrar acá. Esta va a ser la componente del valor de y, ¿sí? Esa es la respuesta que se van a encontrar en el apunte. Bien. Bueno, lo dejamos acá para que ustedes lo puedan terminar. Vamos a los ejercicios del parcialito y después seguimos con cuadrática. Así que voy a borrar. Bueno. Eran 5, estoy casi por tirar esto, siendo macana.
Eran 5 ejercicios. Yo no los tengo exactamente en el formato que les apareció a ustedes, pero sí tengo los enunciados similares. A ver si les puedo compartir el archivo, compartir pantalla. A ver. ¿Están viendo ustedes mi pantalla ahora?